Queremos determinar la integral indefinida. Tenemos la integral de la octava potencia de seno x veces el quinto poder del coseno x. Dado que tenemos un extraño poder de coseno, ahorramos un factor de coseno y convierta el resto factores de coseno a seno. Primero escribamos el integral como la integral de la octava potencia de seno x veces, vamos a escribir el quinto poder de coseno x como el cuarto poder de coseno x veces coseno x. Y ahora vamos a convertir el cuarto poder de coseno x a seno utilizando el identidad coseno cuadrado x es igual a 1 menos senoide al cuadrado x, lo que nos da la de la octava potencia de seno x veces el cuadrado de 1 menos seno cuadrado x. Observe cómo porque el coseno cuadrado es igual a 1 menos seno cuadrado x, el cuarto poder de coseno x es igual al cuadrado de la cantidad 1 menos seno cuadrado x, y luego todavía tenemos coseno x de x. Y ahora vamos a realizar la sustitución de u dejando que u igual seno x y por lo tanto, u diferencial es igual a coseno x de x. Esta es la razón por la que guardó un factor de coseno x. Ahora vamos a escribir el integral en términos de u. Usted tiene la integral de u a la octava veces el cuadrado de 1 menos u cuadrado, u diferencial. Y ahora es cuadrado 1 menos u cuadrado. Hagamos esto de este lado. Tenemos 1 menos u al cuadrado menos u al cuadrado, que es menos 2u al cuadrado y luego más u a la cuarta, que nos da la integral de u a la octava vez la cantidad 1 menos 2u al cuadrado más u a la cuarta, u diferencial. Y ahora vamos a distribuir u al octavo, que nos da la integral de u a la octava menos 2u a la décima, más que a la 12, u diferencial. Y ahora vamos a continuar en la siguiente diapositiva. Integrar con respecto a u. Tenemos u a ser el noveno dividido por 9 menos 2 veces u al 11 dividido por 11. Plus u al 13 dividido por 13 más c. El último paso es reescribir esto en términos de x sustituyendo seno x por u. Vamos a escribir la final antiderivado como 1 9 veces la novena potencia de seno x menos 2 11 veces la undécima potencia de seno x más 1 13 veces el 13 potencia de seno x más c. Espero que haya encontrado esto útil.